Bueno, ahora sí, arrancamos este segundo bloque y ya lo habíamos mencionado, ¿no? Uno de los especialistas, un amigo de la casa, el ex fiscal Marcelo Romero, que es, por supuesto, auspiciado por Madexa, y después vamos a estar repasando incluso las redes sociales, ¿no? Para también la página web, para entrar a Madexa, porque tenemos mucho para hablar, obviamente. Además se viene una semana, obvio, previa a las elecciones. Todos queremos saber qué es lo que puede llegar a pasar el día de mañana con la justicia, con la seguridad. Y entonces, para seguir tratando de entender cuáles son las posibles soluciones, cuáles son los problemas que viene lamentablemente sufriendo la justicia o el funcionario judicial que después se traslada al ciudadano común, nada mejor que hablar con Marcelo. Marcelo, gracias por estar con nosotros una vez más. Sebastián, buenas tardes a toda la audiencia. Y pasó un mes, pero parece un siglo, ¿no? Se extrañaba un montón, porque digo, hay tanto para hablar. Pasan tantas cosas en el medio, ¿no? Es increíble, ¿no? Para ustedes los periodistas no les alcanzan los dedos para escribir sí, o la voz para hablar. Ha pasado de todo en todo este tiempo. La última vez que charlamos, me acuerdo que tuvimos una comunicación media entrecortada por las señales de internet. Sí. Hablamos del caso Chocolate. Chocolate Ribó. Claro, Chocolate Ribó era incipiente, había estado en discusión la detención, habían sido liberados por los jueces de la Cámara. Bueno, después de eso hubo denuncias a los camaristas, hubo denuncias, no solamente denuncias penales, sino también ante el jurado de enjuiciamiento. Ya hay un juicio político en trámite. El Procurador General de la Corte, el doctor Contegrán, ha impulsado la acción disciplinaria, ha solicitado la suspensión de los dos magistrados. El Tribunal de Casación Provincial revocó esa decisión, que habíamos dicho que era contraria al sentido común, ¿no? Claro. Era absurda, era realmente absurda. No la libertad en sí, porque la libertad siempre es discutible, siempre un juez puede considerar, o un juez superior puede considerar que no es necesario que la persona esté detenida para seguir investigando. Claro. Pero estos magistrados lo que hicieron fue dictar la nulidad de toda la investigación y dejar a la fiscal Bettina Lacchi atada de pies y manos, ¿verdad? Y esto ahora conspira. Claro, el último capítulo de la investigación tiene que ver con, por ejemplo, la apertura del teléfono celular y todo lo que se va a ir descubriendo tal vez, ¿no? Del teléfono de Chocolate. Ahora, ya el caso en sí costó, entonces, de entrada, poder investigarlo con transparencia. Pero ¿cómo se hace, no? Con estos delitos donde ya ves la corrupción, está claro que algo raro estaba pasando. ¿Qué haces con esos funcionarios? ¿Cómo uno lo ve desde el otro lado y parece como que esto va a seguir pasando y este es un caso aislado y que de acá en adelante va a seguir pasando? Bueno, vos no sé si te acordás, voy a hacer un paralelismo muy cortito. Cuando, año 2006, me tocó investigar a la hinchada de Gimnasia por una presunta intimidación a los jugadores en la estancia chica, sí. El predio de práctica del Club Gimnasia de Mar del Plata. Sí. Y bueno, fue una gran oportunidad que tuvimos en el Poder Judicial investigar las conexiones o posibles conexiones de las barras bravas, de los dirigentes, de algunos grupos mafiosos. Claro. Lamentablemente en aquella oportunidad fui muy criticado porque en realidad, como yo ser hincha de Estudiantes, confeso, y obviamente que lo digo a viva voz, ser yo el que de oficio había iniciado una causa contra la hinchada de Gimnasia, cuando en realidad las víctimas eran los propios jugadores de Gimnasia, ¿no? Claro. Que presuntamente habían sido amenazados. Bueno, en esa oportunidad todo quedó en la nada, porque los jugadores dijeron que no habían sido amenazados, que fue una visita nada más. Recordemos que fue una visita a la madrugada, ¿no? Típica respuesta igual, ¿eh? Sí, claro. Siempre responden eso. El tema es que en esta oportunidad es algo muchísimo más grave que aquello, muchísimo más grave, pero la justicia, en realidad el Poder Judicial, la justicia es un valor, el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen la gran oportunidad histórica, independientemente de que esto haya pasado en otras oportunidades o que todo el mundo lo sepa, etcétera, etcétera. No puede ser excusa para que el Ministerio Público, en este caso representado por la fiscal Lacchi y el juez de garantías, el doctor Atencio, pueda avanzar sin prisa y sin pausa al nudo de evidentemente de este nido de corrupción, ¿no? Y no es excusa decir, bueno, esto pasó siempre, esto viene pasando de siempre, todos lo sabemos. Bueno, macanudo, acá tenemos la oportunidad de decir basta y llegar no solamente a los ejecutores del delito, en este caso el señor Ribó, que es el que fue sorprendido infraganti, sino también a sus jefes políticos. Sí, él es la mano de obra nada más. Es uno claro. Más.
exactamente, atrás de esa mano de obra hay funcionarios elegidos por el pueblo o no, porque puede haber funcionarios también de carrera, Claro. en este caso la legislatura provincial, que sean los verdaderos autores intelectuales de esto, aunque no se ensucien las manos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se investiga una causa por corrupción? Bueno, el primer obstáculo, ¿cuál es? No es la presión política, no es la presión mediática, es que no tenemos todavía desarrollado, es incipiente, existe, pero no está desarrollada, una policía judicial, es decir, un organismo de investigación independiente de las fuerzas de seguridad que dependen del Ejecutivo, porque yo no puedo investigar a funcionarios de un poder con la policía de ese mismo poder. ¿Se entiende lo que digo? Claro, sí, sí. Es más, cuando está involucrada la policía provincial, por ejemplo, en algún hecho, y aunque no esté involucrada como imputada, pero por ejemplo en un intercambio de disparos, ¿no? Hay un intercambio de disparos donde un patrullero le dispara al delincuente, el delincuente muere o queda herido, automáticamente el fiscal tiene que relevar a toda la policía provincial y contar con la colaboración de una fuerza federal. Pero en los casos de corrupción, donde se sospecha que es los propios funcionarios del Estado los que están involucrados, el Poder Judicial, el Ministerio Público, necesita de un cuerpo de investigadores independientes. ¿Existe en Provincia de Buenos Aires? Sí, existe, porque así lo establece la Constitución del 94, pero no es suficiente. Son pocos funcionarios, no está desarrollado en plenitud, nunca pueden elegirse los funcionarios a cargo porque hay objeciones vía judicial, fueron objetados los concursos, etcétera, etcétera. Es una deuda que tenemos con la reforma del 94 a nivel constitucional, la policía judicial. Ahora, se trabaja con esos funcionarios. ¿Y de quién dependerían? ¿De quién deben depender ellos? El funcionario de la policía judicial depende del procurador general de la Corte. O sea, no es una no son policías armados, se dice policía, pero no son funcionarios armados, son investigadores. Claro. Es un cuerpo de investigadores. El fiscal necesita un cuerpo independiente de investigadores para poder trabajar. ¿Por qué? Porque el fiscal es abogado, pero acá necesitas contadores, personas que tengan experiencia en lavado de activos, personas que tengan experiencia en técnicas legislativas, porque muchas veces la corrupción está en la votación de las normas. Hay muchos auxiliares que necesita el fiscal, el que investiga, el que reúne la evidencia, para avanzar. Pero esto no es excusa. Esto no es excusa para no hacer nada, o para decir, bueno, como bien me dijiste en tu pregunta, va a quedar en la nada. La fiscal, en este caso, la doctora Lacchi, que merece todo mi respeto, que es una fiscal muy valiente, que se ha enfrentado al crimen organizado, llenó de una batería de oficios a la legislatura. Acá tienen que dar explicaciones, no solamente los imputados, que tranquilamente pueden no hacerlo, pueden guardar silencio, pero sí las autoridades constitucionalmente instaladas, es decir, el presidente del Senado, que es la vicegobernadora, el presidente de la Cámara de Diputados, el director general de Administración, todos los funcionarios que tengan algún tipo de injerencia en la designación de personal, temporario o permanente, obviamente que el tema del presupuesto de la legislatura, hay muchas explicaciones por dar. Bueno, acá es obligación ineludible, en este caso de la fiscal, también del juez de garantías, dar las consecuencias, las necesarias autorizaciones para intervenir teléfonos, intervenir correos electrónicos o allanamientos o hasta detenciones, es decir, excepcionar garantías constitucionales. ¿Se puede hacer? Ahora, es un caso la respuesta es sí. Sí, uno tiene por lo menos esa esperanza de que con esta explicación y se pueda llegar a hacer. El tema es si aquellos funcionarios después que puedan llegar a intervenir en la investigación también están contaminados o no, o si no tienen algún tipo de influencia. Uno piensa también en casos similares como nada que ver en la mecánica, estamos hablando de otra cosa, otro hecho, pero por ejemplo Insaurralde, ¿no? También es un caso donde hay corrupción, evidentemente, hay mucha gente que uno no imagina a Insaurralde solo haciéndose su propio camino de corrupción y ganando plata que no corresponde y entonces después disfrutándola con esos viajes de lujo que estuvimos viendo, sino que en el medio de eso hay gente que estuvo haciendo la misma y que lo apoyó y que él permitió también, entonces también hay un largo camino que ve uno como una aguja en un pajar tal vez. Sí, es una aguja en un pajar, pero esta vez va a ser una columna optimista. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos tiempos? Y acá voy a hablar bien de tu gremio, hay una multiplicidad enorme de medios de comunicación. Ya no son los 5 canales cuando éramos chicos, o los 20 canales cuando empezó el cable. Hoy tenemos canales de televisión un montón, canales alternativos de streaming por internet un montón, páginas de internet un montón, redes sociales que han revolucionado
la comunicación, que también se pueden usar para el mal, sí, lamentablemente sí, pero como todo, también puede haber algún periodista que no cumpla con su sagrada misión y obre de mala manera. Pero tenemos un montón de formas de comunicar, multitasking, que hoy en día es muy difícil ocultar. Y fíjate que vos citaste el caso de Insaurralde. Insaurralde apareció en las imágenes de crucero de lujo por las redes sociales. Claro, si no, no hubo ninguna oportunidad de ocultarlo. Hace 15 años no nos enterábamos. No nos enterábamos. Nadie podía subir en tan pocos segundos una imagen casi en vivo de Marbella. O sea, era impensable. Y hoy en día, y acá todos, periodistas, no periodistas, gente que estamos trabajando de una u otra forma en el Estado, defender a los buenos magistrados, que los hay. ¿Hay malos? Sí, los hay. Hay malos y los hay, y hay que extirparlos. Pero hay buenos. La doctora Lack es uno de ellos, que permanentemente quiere investigar. Y aquel que quiere investigar debe ser protegido. Y debe ser protegido también por la Procuración General, en este caso el jefe de los fiscales, el doctor Contoirán. Y debe ser protegido por la Suprema Corte de Justicia. Y debe ser protegido ante los ataques que seguramente va a recibir. Y acá se abre otra llave, ¿no? Que lo charlamos, creo que en la anterior columna. ¿Los magistrados judiciales están sometidos a presiones? La respuesta es sí, permanentemente. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando hay una presión? Mandarlos al carajo, permitidme la expresión, mandarlos al carajo, bien arriba del barco, bien arriba ya, no atenderlos, no recibirlos, y si la presión tiene la suficiente gravedad, denunciarlos, dejarlos expuestos, porque si no, no termina nunca, es un círculo vicioso. Lo que vos preguntaste es así. Y bueno, pero después vienen las presiones, te llama fulano, te llama el que a lo mejor te ayudó para ser fiscal o para ser juez, porque la última parte de la designación es política. Si bien uno rinde un examen ante el Consejo de la Magistratura, después hay una propuesta del gobernador y un acuerdo del Senado. Es decir, la parte política sigue estando vigente, constitucionalmente vigente para la designación. Ahora, cuando uno es propuesto, a mí me propuso el gobernador Duhalde en su momento, y los senadores, que no recuerdo sus apellidos, que estaban en la legislatura en ese momento. A mí nunca nadie se atrevió a llamarme para decirme lo que tengo que hacer. Claro. ¿Cuál es o cuál fue mi deuda con aquellos funcionarios que me apoyaron? Y haber sido un buen fiscal, haber cumplido lealmente con mi juramento. Es decir, eso es lo único que le debes a la persona que te ayuda. Sí. O sea, ¿alguien me ayudó? Sí, alguien me ayudó. El gobernador me eligió a mí de una terna. O sea, de 3 candidatos que estamos más o menos parejo, me eligió a mí. Y los senadores me dieron acuerdo. El que niega eso no entiende nada, niega la Constitución. Claro. La política te apoya y te ayuda a llegar al cargo. Ahora, si después se equivocan y te piden algo fuera de lugar, los tenés que ubicar. Y ahí está la dignidad del funcionario. Salvo que, bueno, haya una amenaza a tu familia, a tus hijos, bueno, ahí es otra cosa mucho más grave que también existe, lamentablemente, y lo sufren los fiscales federales. Y que se abre, claro, ni hablar, es Santa Fe, Rosario. Pero estoy hablando de la presión política, que te llama el alcahuete, el que te llama algún operador y te dice, mirá, me dijo fulano que te llame, fíjate. No me fijo nada, hago lo que tengo que hacer. Obviamente que se va a poder defender y que tiene todas las garantías del debido proceso. Decirle a fulano, a mengano, que le consiga un buen abogado y que se defienda, y que obviamente voy a atender al abogado desde el punto de vista de la magistratura. Claro. O sea, tampoco nos podemos escudar, hablo como si estuviera lo fuera, ¿no? Pero bueno, fui magistrado hasta hace 5 minutos. Nos podemos escudar, me están presionando. Bueno, poner lo que tengas que poner, los atributos masculinos o femeninos que te voy a poner, no, mira, no me vengas a apretar, yo voy a cumplir con mi trabajo y voy a respetar el derecho a defensa. O sea, no es que voy a desconocer que el imputado, por más que haya cometido el peor de los delitos, no tenga derecho. Sí, muy interesante escuchar esto de tu parte, porque además en la primera que cedes es un camino de ida, ya está. Que esa mancha te hace seguir manchándote y ya es problema tuyo si después dormís tranquilo, pero después la va lamentablemente a sufrir mucha gente, porque si vos ya, imagínate el funcionario además que acepta, tal vez con miedo la primera vez, ese llamadito no lo manda al carajo como dijiste vos, y bueno, a ver de qué se trata, y después lo toma el gusto, ya está, no vuelve más ese. No se vuelve. Ahora, también es cierto
que no se atreven a llamar a cualquiera, te tantean. Claro, a mí, obvio. te soy sincero, a mí nunca me llamaron. Sí, no, me Es más, imagino. cuando alguna vez hubo alguna visita media sospechosa, Vos ya de entrada le mandaste ahí el mensajito entre líneas. y no volvieron más. Y a mí yo nunca recibí amenazas. Yo lo único que recibí fue un saludo a mi mamá en la calle. Y eso que, sí, me imagino. Y eso Pero nada que, más que eso. por último, y eso que tratabas casos con muy suaves, los tuyos. No, todo fiscal tiene en toda su carrera casos que son realmente graves. No, Ahora, por eso, vos no estabas podemos muy picante de tu excusarnos. fiscalía. No, sí, fueron picantes. No podemos excusarnos ni ampararnos en que somos presionados, porque si realmente no tenemos, no te digo las agallas, pero bueno, sí la voluntad de tolerar ese tipo de cosas, uno no tiene que elegir la carrera judicial. Uno puede poner su estudio, elegir los casos que querés, cobrar por el caso que querés, decir, no, mire, discúlpeme, este tipo de delitos yo no lo atiendo, para el caso de los penalistas, o le recomiendo un colega, y vivís tranquilo, nadie te molesta. Ahora, si uno elige, y repito esto, voluntariamente ser magistrado judicial, y bueno, es como el tema del carozo y la pelusa, ¿no? Totalmente. Marcelo, muchísimas gracias una vez más. Es un placer escucharte. Gracias a vos. Hasta pronto. Hasta luego. Marcelo Romero, entonces, ex fiscal de La Plata, amigo de la casa, por supuesto, que fue auspiciado por Madexa, matricería para la extrusión de perfiles de aluminio, con su página web, que es madexalatam.com.ar.